casa. Bueno, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en la cual pide pausas y corredores humanitarios en la Franja de Gaza, luego de varias propuestas. Algunas se pedían el cese al fuego. Estas no fueron aprobadas. Una resolución fue presentada por Rusia. Rusia y China quieren un cese al fuego inmediato, pero Israel entiende que esto podría ayudar a reagruparse. La milicia Hamas, y Estados Unidos es un aliado incondicional de Israel y por supuesto lo vetó, pero esta última resolución sí fue aprobada y lo que se busca es que en este periodo de tiempo se pueda llevar alimentos, se pueda llevar agua, combustible y que se pueda mejorar las infraestructuras para los refugiados, las personas que se están desplazando hacia el sur, para darle un respiro a esa población civil. Ya se habla de más de 11,000 muertos en la Franja de Gaza, entre ellos 2/3 de ellos niños y mujeres, y una situación catastrófica en los hospitales en donde no hay combustible, en donde, por ejemplo, las incubadoras no están funcionando, en donde ya se han muerto una gran cantidad de recién nacidos, en donde no hay agua para curar las heridas, en donde se está haciendo operaciones sin anestesia, se están haciendo, de hecho, hasta cesáreas sin anestesia, muchos recién nacidos sin padres, o sea, una situación preocupante y una gran cantidad de refugiados que huyen hacia el hospital porque entienden que es un lugar seguro, protegido por el derecho internacional humanitario, aunque hemos visto ya casos de hospitales que han sido bombardeados y ambas partes se acusan mutuamente. Israel, de hecho, intervino el hospital más grande de la Franja de Gaza en el día de ayer con el propósito de buscar miembros de la célula de Hamas, porque decía que allí operaban túneles secretos y de hecho veían los reportajes que mostraba rifles, computadoras y algunos artefactos que utilizaba la milicia Hamas, y por eso constantemente los ha acusado de utilizar la población civil como escudo, utilizarla en lugares que deberían ser protegidos con el riesgo que esto implicaría por la vulnerabilidad que presenta. Una buena noticia de que se aprobara esta pausa, una pausa breve, y de que se aprobaran estos corredores humanitarios, porque la verdad es que las personas en la Franja de Gaza no tienen dónde coger porque las puertas están cerradas y de hecho ni Egipto quiere abrir su puerta porque entiende que muchas de esas personas en la Franja de Gaza lo que van a hacer es irse a Egipto, al sur, y no van a volver. Además tienen miedo que luego de la guerra Israel no le permita volver, como no le ha permitido en las constantes guerras que han existido entre los países árabes y Israel, que muchos refugiados palestinos han tenido que quedarse en otros territorios y vemos refugios al norte, por ejemplo. Lo cierto es, o sea, al norte en el Líbano y en otros países árabes, lo cierto es que la situación se está tornando muy caótica. No se sabe qué va a pasar con los 240 rehenes que tiene Hamas en su poder, que ha dicho que algunos han muerto por ataques israelíes. También ha ofrecido un intercambio entre prisioneros palestinos y lo que tiene secuestrado, algo que Israel no está seguro de hacer, porque en una ocasión hizo un cambio de un israelí por una gran cantidad de palestinos y muchos de esos palestinos volvieron al ataque en contra de Israel, volvieron a cometer ataques terroristas como el que ocurrió el 7 de octubre. Durante la resolución que se aprobó en Naciones Unidas no se refirieron a este ataque sorpresa del 7 de octubre en el cual murieron unas 1.200 personas, ni también cita los ataques aéreos en represalia de Israel, ni su ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Esperemos que se pueda cumplir esta resolución. Las resoluciones de Naciones Unidas son vinculantes legalmente, pero en otras ocasiones se han aprobado resoluciones similares y sin embargo no se han tomado en cuenta. Muchas resoluciones, por ejemplo, en los casos de la guerra de los Balcanes, la guerra del Siria, y se le ha hecho caso omiso. O sea que esperemos que en este caso, como la atención de la prensa internacional está puesta en la Franja de Gaza y ya se han pronunciado muchos líderes mundiales. De hecho, en Naciones Unidas el secretario general hablaba
de la situación en la Franja de Gaza y de la vulnerabilidad, de la situación crítica que están viviendo los hospitales, de la gran cantidad de muertes de civiles que hay, y le agregó un ingrediente adicional. Decía que condenaba los ataques terroristas, pero que no estaba de acuerdo con la política israelí hacia esos territorios palestinos. Hablaba de que era una ocupación y que no era un secreto de que cada vez más los israelíes están tomando territorio de Palestina y que se trataba de una ocupación. Entonces entiendo que quizás ante la presión internacional que se ha producido y pronunciamientos de otros presidentes del mundo, algunos que son pro-israelí, como por ejemplo el caso de España, que ya el presidente español ha dicho que se necesita una pausa humanitaria, también el presidente francés Emmanuel Macron se ha pronunciado al respecto, y otros países más de izquierda de América Latina. El caso más notorio fue de Petro, el presidente colombiano, que de hecho ha hablado de proponer que Palestina sea miembro de Naciones Unidas, y otros casos también, como el caso de Bolivia, que rompió relaciones diplomáticas con Israel, y otros casos como Chile, que se ha hecho conciertos a favor de la causa palestina y que ha llamado a conversaciones a su embajador, un paso previo generalmente a la ruptura de relaciones diplomáticas. Esperemos que se haga esa pausa necesaria para esa población civil que no tiene nada que ver con los terroristas. Desde aquí condenamos los ataques, pero también entendemos que ha sido desproporcional la respuesta de Israel. Una vida palestina no vale menos que una vida judía, y que hay leyes dentro del derecho internacional. De hecho, un país, si mal no recuerdo, creo que fue Argelia, propuso el sometimiento del presidente de Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y entiendo que hay leyes dentro de la guerra y que tú no puedes apagarle el combustible, no puedes quitarle el agua, no puedes no permitir que entre alimento porque tú quieres sofocar a los terroristas de Hamas, entonces hacer pagar a toda una población civil. Entiendo que deben producirse esta pausa necesaria. Fernando, vamos contigo. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora.